Un Salvador para Roma y Judea. Oráculos y profecías. ¿Quién esperaba un Mesías? Los judíos de Judea. O los emperadores de Roma. Entre profecías bíblicas. Sibilas latinas. Y églogas paganas. Se tejió el anuncio de un Salvador. Recorremos los hilos ocultos que vinculan a Jesús con esperanzas imperiales, símbolos trinitarios y mensajes celestes que atravesaron siglos. El historiador romano Suetonio, al relatar la revuelta judía del año 66, afirma que todo Oriente creía que el mundo sería gobernado por alguien salido de Judea. Tras la victoria de Roma, Suetonio no vio en la profecía a Jesús y proclamó a Vespasiano. Según él, los hechos demostraron que el oráculo se refería al emperador y no a un Mesías hebreo, derrotado en cualquier caso. Flavio Josefo, historiador y sacerdote judío adoptado por Vespasiano, tras ser capturado, lo confirmó. Tras la caída de Jerusalén, proclamó que el emperador romano era el verdadero ungido. Y así, la profecía hebrea fue reinterpretada para encajar en la narrativa imperial. ¿Quién definía el destino del mundo? Mientras tanto, en Roma, el poeta Virgilio escribía su cuarta égloga. Allí profetizaba el regreso de la Virgen y el nacimiento de un niño que iniciaría la Edad de Oro. Inspirado por la Sibila de Cumas, Virgilio hablaba de un nuevo Hércules, un renovado Salvador que ascendería al panteón. ¿Casualidad? ¿Coincidencia con la Natividad? ¿Tuvo Virgilio contacto con círculos judíos que preparaban la llegada de Jesús? En Roma y Judea, a un mismo tiempo, se esperaba un nuevo Moisés y un nuevo Hijo de los dioses. Dos profecías distintas, o la misma historia contada con distintos acentos. En el siglo I, la castidad fue requisito absoluto para mujeres sagradas como las sibilas o las vírgenes vestales. María debía conservar ese mismo estatus frente al imperio. Por eso, los concilios de Éfeso y de Letrán declararon su virginidad perpetua. Antes. Durante. Y después del nacimiento de Cristo. Aunque los evangelios mencionan hermanos y hermanas de Jesús, los textos apócrifos explican que eran hijos de un matrimonio previo de José. Además, ¿por qué habría encomendado Jesús a Juan el cuidado de María en la cruz, si hubiese tenido hermanos carnales? El lenguaje, las costumbres, los silencios, revelan que la virginidad no fue una construcción tardía.
sino una necesidad teológica y física para que María no fuera menos que las vírgenes del templo romano. Según Virgilio, la maldad trajo la edad de hierro. La Virgen, símbolo de virtud, subió a los cielos y se convirtió en la constelación de Virgo. Pero un nuevo niño bajaría y traería la edad de oro. Aboliría la esclavitud, las guerras, el sufrimiento. En el siglo I, incluso los judíos tenían esclavos. Lo documentan Josefo y la Torá hebrea. Pero Jesús predicó contra ello con firmeza. El presidente Kennedy citó esta enseñanza en uno de sus discursos más memorables. Libertad e igualdad para todos. Así, el Dios de los esclavos, el Dios de los últimos, se impuso a los dioses de los oligarcas. El Mesías hebreo ya no sería guerrero. Sería pacífico. El Hércules grecorromano se transformaría en un personaje manso, humilde. La égloga de Virgilio encaja con el relato cristiano, a tal nivel que quizás pudo ser interpolada o simplemente reinterpretada por los primeros cristianos para ganar legitimidad poética e imperial. La historia parece confirmar lo segundo. En el siglo XII, aparece el texto Mirabilia Urbis Romae. Relata que los senadores pidieron a Augusto adorarlo como Dios. El César, prudente, consulta a la Sibila Tiburtina. La Sibila ayuna 3 días y profetiza. Llegará del cielo un rey que vivirá por siglos y que juzgará al mundo. El cielo se abre. Augusto ve a una virgen con un niño en brazos. Una voz dice: «Este es el altar del Hijo de Dios». En el lugar se construyó la Basílica de Santa María de Araceli. El altar del cielo. ¿Fue Jesús hijo del César? ¿O el producto de una profecía que Roma quiso abrazar? Las Mirabilia, la leyenda áurea, las églogas, los evangelios, ¿estaban todos refiriéndose a lo mismo? ¿Construyó Roma su propia narrativa de salvación para mitigar el avance judeocristiano? Los cristianos, tal vez, adoptaron los símbolos del imperio para introducir en Roma el mensaje de Jesús. El mundo esperaba un Salvador. La Sibila lo anuncia. Los judíos lo buscan. Los emperadores lo imaginan. Y en medio del misterio, nació Jesús. Bajo una estrella. O entre 3 soles. En Judea. O en el corazón de Roma. Sea como fuere, la profecía se cumplió. Y la historia aún debate a quién se refería realmente.